Hola chicos, ¿qué tal están? Es para mí un gusto saludarles nuevamente. Este día en la materia de ciencias veremos el tema clases de ecosistemas. Pero antes tenemos que saber a qué se refiere un ecosistema, qué abarca un ecosistema. Y bien, un ecosistema abarca biodiversidad y diversidad biológica, es decir, tipos de especies y todo lo que tiene relacionado. Entre ellos encontramos la diversidad genética. Como ustedes pueden ver, tenemos diferentes tipos de cada uno de nuestros alimentos. Por ejemplo, de maíz. Tenemos diferentes tipos de maíz. Ustedes sabrán solo como yo el que está en las tortillas. No. También tenemos el maíz que es amarillo. También es cultivado acá en nuestro país. Tenemos el maíz morado o mazorca morada. Estos son siempre maíz, siempre son con la finalidad de aportar carbohidratos en nuestra dieta de nuestro país, ¿verdad? Pero también existen diferentes tipos de frijoles. Entre ellos están, como ustedes pueden ver, tenemos entre los más relevantes 3 tipos. También tenemos los negritos, ¿verdad? Pero están 3 tipos. El primero es uno que es más claro. Viene siendo como que la sopa más clarita, no tan oscura. Y el otro tenemos que es un tono más oscuro. Y lo conocemos como sangre de toro, según me dicen, ¿verdad? En el mercado. Pero siempre son con la misma finalidad de alimentarnos. También tenemos una especie, un tipo de frijol negro que igual se cultiva acá en nuestro país, así sea del mismo tamaño del grano del otro tipo de frijol, pero también tenemos un maíz negro que es el grano más pequeño y es conocido como el frijol mono. Entonces, así tenemos diferentes tipos de genética. Por ejemplo, dice que la diversidad genética es la variedad en la composición de los genes que se manifiestan entre los individuos de una misma especie. Entonces aquí tenemos una composición de diferentes genes, siempre en la misma especie, porque siempre son frijoles y siempre es maíz. Entonces aquí tenemos una variación. Estos tipos de alimentos o tipos de semillas o tipos de compuestos que tenemos, lo podemos encontrar en las personas que son agricultoras, pero agricultoras no de las que se dedican a vender, sino que para el consumo. Entonces, estas se pueden ver, por ejemplo, en este cantón que se llama Pushta de Nahuizalco. También lo podemos encontrar en los cantones de Suchitoto, en los cantones de diferentes departamentos, perdón. Entonces, ahí les dejo ese pequeño dato. También tenemos diversidad de especies. Esto quiere decir que una especie a menudo como el conjunto de organismos o poblaciones naturales capaces de entrecruzarse y de producir descendencia fértil. Por ejemplo, ustedes pueden ver que hay un zapote que es más grande, un zapote que es más pequeño, pero siempre es lo mismo, es zapote, solamente que viene siendo alterado genéticamente o viene siendo cruzado genéticamente. Entonces aquí es como ustedes pueden ver. Así también tenemos diferentes tipos de guayabas, diferentes tipos de pepino y así sucesivamente. Podemos hablar todo el día de los diferentes tipos de especies que nosotros tenemos acá en nuestro país. Nuestro país es rico en fauna y rico en flora. Es decir, tenemos variación, variedad y biodiversidad de animales y de plantas que enriquecen nuestro ecosistema. Para ello tenemos que saber que nuestro país cuenta con 3.672 tipos de plantas, por eso dice flora. Son 3.672 plantas diferentes que tenemos. Entre ellas tenemos 50 musgos, 50 especies de musgos, 211 especies de líquenes, 3 especies hepáticas, 397 helechos, 11 pinos, 2.250 especies de árboles y arbustos y 750 tipos de plantas. Así también tenemos nuestra biodiversidad de la fauna, es decir, de nuestros animalitos, y se clasifica en vertebrados y en invertebrados. Entre los vertebrados tenemos 318 tipos de peces, 33 anfibios, 100 reptiles, 563 aves, 157 mamíferos, haciendo un total de 1513 especies que enriquecen nuestra fauna. Así también tenemos la fauna invertebrada, entre las cuales tenemos
190 especies de arañas, 230 especies de escarabajos, 800 mariposas, 52 moscas, 62 hormigas, 51 tipos de avispas y 128 especies de libélulas. Ahora sí, vamos a la diversidad de ecosistemas. Y la diversidad de ecosistemas que nosotros contamos, tenemos que saber que el ecosistema es la unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y de estos con el ambiente en un espacio y tiempo determinado. Esto está explicado y más bien detallado en la Ley del Medio Ambiente, en el artículo número 5. Ustedes tienen que saber que nosotros tenemos manglares y nuestros ecosistemas de playa. Como ustedes pueden ver, pues sí hemos ido afectándolo por nuestros malos hábitos de limpieza. Ahí les dejo una muestra de lo más reciente que tuve. En el 2010 podemos ver una playa bastante bonita, sin nada de basura, por decirlo así, y alterado. En el 2011, un año después, podemos ver que ya se va viendo un medio porcentaje de desperdicios. En el 2011 ya vemos que sí, nuestras playas han sido afectadas por diferentes agentes, ¿verdad? Ya sean internos o sean externos, ya sean naturales o sean incididos por nosotros, ¿verdad? Entre ellos, los manglares tenemos que saber que sustentan la pesca, capturan protección ante tsunamis y cambio climático. Esto lo podemos hacer debido a nuestro relieve. También tenemos que comprometernos que para mantener nuestros manglares y ecosistemas de playa, ya viendo estas imágenes, cómo han sido afectados, tenemos que comprometernos a la restauración ecológica, que es la clave de su recuperación. También tenemos que capturar 5 veces más carbono que bosques tropicales. Es decir, que tenemos que tratar de verdad la manera de conservar nuestros manglares y nuestras playas. También tenemos humedales, entre los cuales podemos encontrar la más conocida es la laguna del Jocotal, que se encuentra en San Miguel. Pero ¿qué función tienen los humedales? Los humedales retienen sedimentos, depuran las aguas, protegen contra crecidas e inundaciones, recargan acuíferos, son hábitat para muchas especies, incluidas aves migratorias, sustentan la pesca, otros medios de vida de comunidades locales y actividades turísticas. Vamos a ver unos bosques que tenemos acá en nuestro país y como por ejemplo, ¿verdad? Tenemos corredores biológicos que interconectan ecosistemas, entre los cuales tenemos los ríos, ¿verdad? Estos reducen arrastre de agroquímicos hacia los ríos. Estos son los bosques. Es decir, que si, ¿cómo podría explicarles? Hay ríos, la mayoría de ríos están entre bosques y nosotros decimos, ay, qué bonito. Pero ¿qué función tienen estos? Pues como les dije, controlan también la erosión de los márgenes de los ríos, es decir, que hacen que los ríos no se nos desborden y no se sequen, hasta decir así, ¿verdad? Protegen contra inundaciones. Entre más árboles tenga un río alrededor, pues hace de que estos no se desborden, y con ello las inundaciones, ¿verdad? Evitar las inundaciones. También tenemos la clasificación de nuestros ecosistemas. Entre ellos tenemos los bosques de manglar del Pacífico sobre sustrato liminoso secundario y o intervenido. El bosque tropical deducido, el bosque tropical que es siempre verde estacional. También tenemos el bosque tropical semideducido mixto. También tenemos el bosque tropical semideducido mixto y el bosque tropical siempre verde estacional. También tenemos el bosque tropical que es de hojas angostas y así, ¿verdad? Sucesivamente nuestros diferentes tipos de bosque. Como ustedes pueden ver, no todos los bosques tienen los mismos tipos de plantas ni los mismos tipos de árboles, ¿verdad? Y cada uno tiene su función. Así también vamos a ver beneficios que brinda la biodiversidad
Y entre ellos pues tenemos que la alimentación, recreación y depuración de agua, regulación de inundaciones y control de erosión, y así sucesivamente, ¿verdad? También tenemos que por medio del beneficio de nuestra biodiversidad, si ustedes han ido al puerto Malecón de la Libertad, ustedes han podido observar que de los crustáceos ya muertos, es decir, de los caracoles, pues las personas hacen artesanías. Y así también de nuestro barro. ¿Sabían ustedes que nuestro barro es el más rico en nutrientes de todo Centroamérica? Porque tiene muchos componentes que ayudan a que nuestro barro sea especial para crear artesanías. También tenemos que saber que pues un ciclo en el cual son los beneficios de los agroecosistemas. Y entonces ahí vemos que empieza por una planta y luego empieza su proceso. Y entre sus procesos están de que genera materia orgánica. Esto hace que ellos mismos produzcan su abono. También tenemos que los nematófagos, estos son los que consumen raíces, todos aquellos animalitos que consumen raíces, y así sucesivamente, ¿verdad? Van los artrópodos, que son los trituradores, que hacen de que pues tengan su función esta cuando ellos expulsan, ¿verdad?, lo que ya no funciona en su organismo y se convierte en abono. Luego estos son alimentos de aves, luego las aves son alimentos de animales más grandes. Entonces todo esto tiene una cadena y así sucesivamente va. Todo inicia desde la tierra para la planta y así sucesivamente. También tenemos que saber que existen beneficios de la pesca. Con una extensión de 20.000 hectáreas, el sistema arrecifal de los Cóbanos, que se encuentra en Sonsonate, representa la mayor diversidad biológica marina en el país, y sus arrecifes rocosos constituyen un punto importante en la conectividad de ecosistemas marinos. Las extensiones de manglar de la bahía de la Unión y la bahía de Jiquilisco y el sistema de los Cóbanos sustentan la mayor parte de producción pesquera del Pacífico centroamericano, no solo de El Salvador, sino que también de Guatemala y de Nicaragua. Las amenazas de la biodiversidad en El Salvador. Tenemos una reducción y fragmentación del hábitat provocado por el cambio de uso de suelo y deforestación. Ustedes no me van a dejar mentir. Bueno, sus papás. Antes nuestro país era mucho más fresco, más los que viven ahí en la zona de Mexicanos, Metrópolis. Ahí era mucho más fresco de lo que es ahora. A pesar de eso, aún sigue teniendo un clima un tanto agradable en comparación de los otros municipios que están conformados nuestro país, ¿verdad? Y nuestro departamento, San Salvador. Pero debido a la deforestación, que por crear casas, por lo que sea, por crear centros comerciales, nosotros hemos afectado mucho a nuestro país. Y no solo a nuestro país, sino que también al planeta. Antes, donde era la famosa Galerías y Multiplaza y ese mall Cascadas, era una zona protegida que era llamada Finca de los Pericos. Ahora solo ha quedado un fragmento que es el Parque Centenario. Ese es un área protegida. Hoy sí ya es un área protegida por la Alcaldía de San Salvador. Está entre el límite, perdón, pero es protegida por la Alcaldía de San Salvador, según he investigado. Pero antes todo eso era prácticamente el pulmón de El Salvador. Y por construir centros comerciales y todos esos departamentos, pues hicieron una tala. Ahora podemos ver que siempre es fresco el lugar, pero ya no es tan fresco como era antes. En nuestro país se ha aumentado hasta cierto punto, quizás unos 3 grados Celsius, el calor. Tan solo 3 y nosotros sentimos la diferencia. Antes
uno amanecía con neblina y hoy no. Hoy hasta tomamos fotos y vamos a diferentes tipos en nuestro país para poder disfrutar de este clima fresco. Entonces, todo esto viene teniendo su causa. Todo tiene una causa y un efecto. Queremos crecer tecnológicamente y en manera de construcción, pero vamos destruyendo nuestro hábitat, vamos destruyendo nuestros ecosistemas. Entre ellos vemos cuántas inundaciones se provocan cada uno de los inviernos y vemos cuántas viviendas son afectadas por estas inundaciones, por desbordamientos y en fin, diferentes tipos. Pueden ser desbordamientos de ríos, ¿verdad? Los desbordamientos pueden ser alud y así sucesivamente. Los océanos se salen, los manglares se contaminan. Entonces, tenemos que pensar en eso, tratar de evitar este tipo de problemas a manera de que pues ayudemos. Les dejo este mapa que es sobre la explotación de los recursos biológicos. Ahí podemos ver lo que está en color como mostaza. Yo lo veo color mostaza y ustedes lo ven de otro color, pues bueno. Color mostaza es la cantidad de tierra que nosotros hemos construido. Y lo que vemos verde es lo único verde que tenemos en nuestro país. Está en nosotros hacer un cambio para que pues podamos tener un país más bonito y no tengamos tantos problemas, tanto desgaste a nuestra biodiversidad. Ya vemos que somos ricos en flora y en fauna. Tenemos bastante. Para ser tan pequeñitos, le llaman pulgarcito de Centroamérica, nuestro país, porque es pequeñito, es el más pequeñito de la región. Pero podemos hacer la diferencia. Y la diferencia está en usted y en mí. Que porque yo soy uno y no puedo hacer este cambio, pues déjeme decirle que sí, sí se puede hacer este cambio. Ahí podemos ver cómo están contaminados nuestros ríos. Nuestros ríos antes, por decirles así, yo en el sector que vivo, hay una quebrada que es agua caliente. Y según cuentan personas habitantes de aquí de hace que 50 años, comentan que ese río antes era acuífero, era manantial, era para poder ingerirlo y hoy no. Hoy está prácticamente para ser tratado sobre los desperdicios e irse a conectar con el Acelguate, tiene conexión con él. Entonces vemos cómo nosotros vamos afectando. También vemos las invasiones biológicas que experimentan los humedales. Desde los años 50 se introdujeron en lagos y lagunas 3 especies exóticas: la carpa espejo, la tilapia y el guapote tigre. El guapote lo encontramos prácticamente en Suchitoto, también en algunas lagunas, ¿verdad? Pero el guapote tengo yo entendido que es especial de Suchitoto. La tilapia sí la podemos encontrar prácticamente en el lago de Ilopán o en el lago de Suchitoto, en la laguna de Suchitlán, y así diferentes tipos de lagunas, ¿verdad?, que tenemos. Esas especies son clasificadas como invasoras debido a que por sus características específicas y altamente competitivas desplazan a las especies nativas, provocando en muchas ocasiones la extinción local de esas especies. Quisimos hacer un bien, pero en realidad hacemos un mal porque nos cohibimos de nuestras especies, de los que son verdaderamente de aquí. Los chimbolitos son una especie nativa de nosotros. En cambio, las tilapias, que son las que consumimos mayormente, son invasoras, es decir, que son incrustadas en nuestras lagunas y lagos. Así también tenemos el impacto del cambio climático sobre la biodiversidad y los ecosistemas. Y como hemos venido hablando, ¿verdad? Y hemos hablado anteriormente, este impacto nosotros lo podemos cambiar. No nos fijemos en los que están fuera de los países. Por ejemplo, vemos que ya no hay nieve en algunas montañas, pero nos enfocamos en otro lugar y no nos enfocamos en el que en realidad nos importa. O sea, todos nos importan, pero el que nos afecta principalmente, y es cómo nosotros estamos arruinando nuestros ecosistemas y estamos contaminándolos por diferentes causas, ¿verdad? Por la basura que nosotros tiramos, puede que nosotros digamos que es una y puede que ya sea un tema bastante
ya acabado, desgastado, no tiran la basura. Y como dicen en los lugares de pueblos vivos, que se dice, el pueblo más limpio no es el que más se limpia, sino el que menos se ensucia. Entonces está en nosotros hacer práctica de eso, ¿verdad? Pero a todo esto, ¿qué podemos hacer para preservar la biodiversidad? Pues no infringir la ley comprando animales de vida silvestre, como las loras, los tacuacines, los monos, las iguanas, etc. En mi casa, pues, mis tíos, como son criados en campo, ellos iban a cazar garrobos y todo tipo de animales, y ellos iban a cazar los liebres. Las liebres son los conejos silvestres. Y una vez, pues yo me molesté porque les dije de que no nos acabáramos con nuestra fauna, porque después ya no iban a tener ellos que hacer y no íbamos a tener que ir a ver, ¿verdad? Entonces tenemos que apoyar esto. No tenemos que comprar animales exóticos. Tenemos que mejor conservarlos en su hábitat. También tenemos que hacer una conciencia de regar las plantas y árboles adecuadamente, no llenarlos de una vez, sino que crear un horario en el cual uno le riega estas plantitas. Y así igual, aunque suene trillado, no boten basura en las calles, porque en el momento que usted decide voy a botar esta basura, pues en ese mismo instante lo deciden miles de personas más, y ya no es una sola basura, sino que son miles. Son promontorios de basura, y después ahí se tapan las alcantarillas y vienen los estragos que pues hacen nuestra lluvia. No es solamente por la cantidad de agua que cae, sino que también es más que todo por la manera en la que se tapan los drenajes. Entonces, chicos, ahí les dejo todo esto para que hagamos conciencia. Vemos ahí un monito que dice: me alejaron de mi madre para llegar a ti. Hagamos conciencia, chicos. Entonces, esto está en ustedes y en mí. Los dejo con esta pequeña reflexión de último y espero que haga eco en ustedes. Y pues si no hace eco en ustedes, entonces hay que ponernos a pensar qué país es que queremos. Cuídense, que Dios me lo bendiga y nos escuchamos a la próxima.